Jóvenes, muy buenas tardes y bienvenidos a la clase del día de hoy, al curso de Historia Universal. Les habla el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el Imperio Bizantino. Entonces, acompáñenme para poder conocer acerca de este gran imperio y investigar, ¿no? Primero vamos a ver los orígenes. Los orígenes del Imperio Bizantino se van a remontar en las siguientes causas, ¿no? La primera de ellas es que se va a originar en el año 395 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en dos, ¿no? El Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Entonces, esa va a ser la principal. Ahí, como vemos en la imagen, queda dividida en dos, o fraccionada en dos, ¿ya? Entonces, eso es como punto número uno. Punto número dos es que lograron fusionar la cultura tanto de los griegos como también de los romanos. Los elementos religiosos de cristianos y tanto también de paganos y las costumbres occidentales que orientales. Es decir, que van a lograr juntar toda esta mezcla en una sola, ¿no? Como tercer punto podemos mencionar que aunque hablaban los griegos, los bizantinos se llamaban a sí mismos romanos. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban desde este antiguo imperio, ¿no? Desde el imperio romano. Por eso a Constantinopla se le conocía también como la Nueva Roma. Es decir, que los descendientes, las personas que habían sido separados o provenían de la antigua Roma, entonces ellos todavía seguían creyendo que pues pertenecían o se creían pues romanos, ¿no? Como cuarto y último punto podemos mencionar que va a perdurar hasta el año 1453 tras los ataques de los germanos insistentes desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año de 476 después de Cristo, ¿no? Entonces, de esa forma va a dar origen a lo que vendría a ser el Imperio Bizantino. ¿Cuál era la organización política? Vamos a encontrar ahí tres puntos, ¿no? Primero es que el poder giraba alrededor del emperador. Este, pues, se consideraba que recibía, pues, la autoridad de Dios, ¿no? Que era un estrecho vínculo entre la iglesia e imperio, ¿no? Otro aspecto que podemos mencionar es que las leyes, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar lo que vendría a ser el código bizantino, ¿no? Otro punto también, o otro aspecto que podemos rescatar es un territorio que va a estar dividido en varias provincias, ¿no? Esto obviamente va a facilitar la administración tanto civil y también la defensa del imperio, ya que cada provincia, de cierta forma, estaba gobernada por un estratega que va a obedecer órdenes del emperador, no directamente del emperador. Entonces, de esa forma vamos viendo pues cómo se estaba organizado políticamente el imperio bizantino. Seguidamente vamos a continuar y vamos a ver lo que vendría a ser la organización social. Dentro de lo que correspondería a ser la organización social, vamos a encontrar cuatro estratos. El primero de ellos, el emperador, que estaba en la cúspide de la pirámide. En segundo lugar, nosotros vamos a encontrar al alto clero, también vamos a encontrar al ejército y a la aristocracia, ¿no? En el tercer escalón, nosotros encontraremos lo que vendrían a ser los funcionarios de gobierno, los sacerdotes, los comerciantes y campesinos que eran libres. En el último escalafón vamos a encontrar a los esclavos, a los siervos y mendigos. En la población, en el campo, habían pues colonos y siervos, ¿no?
la aristocracia local tenía en sus dominios todo el poder. Es decir, que no compartían, no había pues una división de poderes, ¿no? Todo era para una sola persona. Eso es lo que respecta en el campo. Ahora, vemos lo que es en la ciudad. En la ciudad se parecía mucho pues a la de la antigua Roma, como les mencionaba anteriormente, ellos pues todavía se creían, como eran pues descendientes del Imperio Romano, entonces se creía que todavía vivían en Roma, ¿no? Entonces ellos creyeron en la formación de una nueva Roma. También es preciso mencionarles que pues había obreros y desocupados a los que el Estado tenía que mantener. Entonces vamos viendo también pues la, la población que estaba dividida tanto en el campo y en la ciudad, ¿no? Ahí vemos también una gran diferencia entre cómo funcionaba cada una de estas, ¿no? Eso es lo que respecta a lo que vendría a ser la organización social. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser su economía, cómo estaba o cómo se manejaba la economía del Imperio Bizantino. La economía bizantina estaba o estuvo basada en lo que correspondería a ser la agricultura y el comercio. Es decir, que ellos se dedicaban bastante, en su gran mayoría, al comercio y a la agricultura, ¿no? Su excelente posición geográfica de Constantinopla va a permitir el florecimiento de un intercambio internacional tanto marítimo y terrestre, ¿no? Imponiéndose de esa forma su moneda, que es entonces era pues el Bizanti de oro, ¿no? Como lo podemos apreciar en la imagen, ¿no? Ahí vemos en la imagen su moneda del Imperio Bizantino. Otro aspecto que podemos mencionar es que el bisante de oro circulaba en la cuenca del Mar Negro y del Mediterráneo, es decir, que abarcaba toda una parte de Europa, ¿no? Desde el Mar Negro hasta el Mar Mediterráneo. Toda esa parte entonces se comercializaba con la moneda del Imperio Bizantino. Eso lo podemos mencionar respecto a lo que vendría a ser la economía del Imperio Bizantino. Seguidamente pasaremos a el territorio. Como les mencionaba, estaba pues dividido, ¿no? Van a ocupar eh, Grecia, van a ocupar también los Balcanes, Asia Menor, Siria y Palestina, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se va a formar lo que es el imperio tanto de Occidente como el imperio de Oriente, ¿no? Que está dividido, la parte de verde, ahí vemos, y la parte de Oriente, ¿no? En la parte del imperio de Occidente vamos a ver que su capital pues está Roma, ¿no? Mientras que en la del imperio de Oriente está pues como su capital la ciudadela de Constantinopla, ¿no? Entonces, eso es la división que vamos a encontrar respecto a lo que vendría a ser su territorio. Seguidamente vamos a pasar a Constantinopla. Constantinopla, cuando Teodosio divide el imperio, va a otorgar pues la capital del imperio romano de Oriente a Bizancio, ¿no? Como les mencionaba, habían dos, tanto Oriente y Occidente, ¿no? Entonces se le otorga, ¿no? Una parte. Entonces lo que sucede es que va a haber una restauración de la ciudad por parte de Constantino, lo que le va a llamar la Nueva Roma, ¿no? Como les venía mencionando, ¿no? Ellos todavía creían, pues, que todavía eran romanos, ¿no? Nombre que luego se llamaría Constantinopla, con la ciudad de Constantino. Seguidamente también se va a dar que Bizancio o Constantinopla se va a encontrar en un punto, pues, estratégico, ¿no? Era la puerta de entrada de Europa a Asia, como el punto también de tránsito y de comercio tanto entre Asia
de Asia Menor y Europa, ¿no? Entonces, va a servir bastante también, como les mencionaba, para su comercio exterior. Constantinopla también a menudo era pues atacada por tribus germanas, sobre todo, hasta el siglo V. El emperador Teodosio II va a construir, por ese motivo, una muralla de tres muros y 12 metros de altura, ¿no? Que va a rodear la ciudad. Entonces, de esa forma van a estar pues protegidos contra los invasores, contra los invasores germanos, ¿no? Y por último, lo que podemos mencionar sobre Constantinopla es que llegó a ser una de las ciudades más pobladas del mundo, debido a su gran actividad tanto cultural y económica. Como les venía mencionando, pues Constantinopla fue pues un centro, por así decirlo, de lo que vendría a ser la actividad cultural y económica, ¿no? Donde se va a comercializar bastante, entonces va a hacer pues que la población crezca, se dispare, ¿no? Seguidamente vamos a ver eh, el nacimiento de un nuevo gran imperio, ¿no? A cargo del emperador Justiciano. Ahí vemos a Justiciano. Va a abarcar siguiente. A ver, Justiciano pues era el sobrino del emperador Justino, ¿no? Llegó al trono en el año 527. Seguidamente su principal intención fue conquistar al antiguo imperio romano. Cuando fue proclamado emperador, el imperio bizantino incluía la península balcánica de Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto, ¿no? Y como vemos en la imagen, Justiciano, bajo la idea de mantener a los cristianos en su poder, se va a apoderar pues de los territorios vándalos del norte de África, de Córcega, de Cerdeña y de las islas Baleares, ¿no? Conquistando Italia y Sicilia, ¿no? Denominadas por los ostrógodos, y por último va a ocupar también el suroeste de la España bisógada. Esto va a ayudar bastante, esto va a ayudar con la ayuda de los generales de Biliciria y Narcés. También se va a dar la reorganización en la administración central residente en Constantinopla, que supervisaba pues los funcionarios de provincias, decidió clasificar y editar las leyes romanas. También se va a dar la mejora de la situación de la hacienda pública y de la recaudación de impuestos para así de esa forma sostener una organización tanto civil y militar mucho más eficiente. Y finalmente su muerte va a llegar en el año 565 con la etapa más próspera del Imperio Bizantino. Luego viene pues el imperio luego de Justiciano, ¿no? ¿Qué pasó después? Justiciano II, sucesor de Justiciano, pues era incapaz de administrar y de hacer frente a las amenazas externas. Tiberio II, sucesor de Justiciano II, era pues un emperador que no tenía afán expansionista y a quien no le importaba mucho dejar caer Italia a manos de los bárbaros. Por otro lado, los persas seguían pues adentrándose cada vez más a través de las provincias orientales del imperio. Por otra parte, los árabes se van a convertir en un adversario mejor preparado y más temido, ya que estos habían ocupado las provincias de Siria, Palestina y África del Norte, Hispania, en manos de los visigodos, dejando al imperio bizantino reducido a Grecia, ¿no? El sur de Italia y Asia Menor. La situación se volvió crítica cuando los turcos en el siglo XI se apoderan de Asia Menor. A partir de este momento se puede decir que se inicia el declive del Imperio Bizantino, dándose por finalizado en el año 1453, cuando los otomanos ocuparon Constantinopla. Y vamos a ver ahora, por último, lo que es el fin del Imperio Bizantino.
Se da a raíz de la invasión de los turcos en el siglo XI, el cual va a privar a Bizancio de una de las zonas más ricas del imperio, ¿no? Que era el Asia Menor. Otro factor para la caída del imperio bizantino es que a partir de este momento el imperio de Oriente va a volverse pues una lenta y paulatina decadencia que se va a ir manifestando en una severa crisis agraria y comercial. Obviamente los bizantinos van a descuidar también su armada y el tráfico comercial va a caer paulatinamente en manos de genoveses y de venecianos. Por último, sufrió la invasión de los turcos otomanos y finalmente el 29 de mayo del año de 1453 los turcos tomaron Constantinopla en el imperio casi reducida a la misma capital. Entonces, de esa manera nosotros damos fin a lo que vendría a ser el imperio bizantino. Bueno, chicos, nos estamos viendo en la siguiente clase. Sin más que decir, yo me despido. Que tengan un excelente fin de semana.